Hola, hola, les doy la bienvenida una vez más a mi canal, Estela Confecciones. Hoy le traigo la confección del pantalón Raquel. Vamos a estar ubicando los patrones en la tela y aquí yo estoy midiendo desde la línea de aplome hasta el costado. En la parte de arriba y en la parte de abajo debe tener la misma medida. Ya ubicado el patrón, vamos a colocar alfileres para que no se nos vaya a mover el papel. Vamos a hacer lo mismo con el delantero. Vamos a medir desde la línea de aplome hasta el costado la misma distancia en la parte de arriba que en la parte de abajo. También vamos a ubicar el patrón del costadillo. En este momento pues yo no le voy a colocar alfileres, primero voy a cortar las dos piezas más grandes. Yo tengo 3 metros de tela que he doblado, pero vamos a cortar al contrahilo porque esta tela tiene un leve estiramiento al hilo de tela, o sea, lo contrario a lo que normalmente vemos en las telas. Entonces yo ubiqué la tela de esta manera, por eso ustedes pueden ver que en la parte de arriba me sobra tela. Vamos a recortar dejando un margen de costura de 1 centímetro por todo el contorno. En mi caso yo dejé 1 centímetro, pero si ustedes quieren dejar 2 centímetros en el costado, lo pueden hacer, pero solo en el costado, no en la unión de la pieza delantera con la pieza que lleva el bolsillo, porque ahí solo vamos a necesitar dejar 1 centímetro de margen. Yo, para no enredarme, lo que hice fue que dejé 1 centímetro en todas partes, menos en el largo del pantalón, porque ya le había agregado el dobladillo. Como ustedes pueden saber si ya han visto mis videos anteriores, yo le dejo, cuando estoy patronando, le dejo 4 centímetros para la basta, el dobladillo de la bota del pantalón. Continuamos con el corte. Aquí lo que hice fue separar esta pieza y luego recortar aquí lo que es el tiro. Y ubico bien el patrón para hacer un pequeño ajuste. Si de pronto me quedó un poquito mordido el corte, aquí estoy haciendo el piquete del bolsillo y el piquete hasta donde va la aletilla para tenerlo presente en el momento de la confección. Paso aquí a cortar el costadillo, que en este caso lleva incluido el bolsillo, el fondo del bolsillo. Este es un bolsillo que va interno, pero esta pieza va completa. Esto es como lo diferente de este pantalón. Entonces coloco buenos alfileres para que no se me mueva y voy a cortar. Recuerden que la tela está doble, así que las dos piezas salen de una vez. Siempre para cortar debemos cortar con la tela doblada para que nos salga cada lado, o sea, el derecho e izquierdo de una vez. Vamos recortando y, como les dije, es muy importante que dejen 1 centímetro exacto por todos lados donde van a dejar el margen de costura. No pueden dejar 1 centímetro, 2 o 3 en una parte y en el otro dejar 1 centímetro. O sea, deben ser muy precisos en el margen de costura, en este caso de este pantalón. Listo, entonces acá ya tenemos, miren, esta es la parte que va unida al costado con el delantero. Este bolsillo no queda justo en el costado, sino que queda un poquito hacia adelante, 5 centímetros hacia adelante de la parte delantera del pantalón. Retiro alfileres y así es como se va viendo. Miren, aquí se ve esta pieza. Vamos a retirar esto y vamos a proceder a cortar la siguiente pieza más grande, que es nuestra pretina, y esta la voy a cortar al hilo de tela. Importante es ubicarla bien, que no nos vaya a quedar sesgada, debe quedar paralela al hilo de la tela. Listo. Y en esa partecita que me queda ahí abajo vamos a ubicar este bolsillo y recortamos. También al bolsillo le voy a dejar 1 centímetro de margen. Aquí a la pretina, ya como pueden ver, le agregué el centímetro de costura porque me gusta que quede de una vez la pretina con el margen. Es más fácil para mí
Si ustedes quieren, pueden agregarle el margen de costura directamente en el papel a su molde, pues yo me acostumbré a cortar así. Listo, pasamos al corte del fondo del bolsillo de esta forma. Mientras yo termino de cortar, le invito a que se suscriba, le dé like, comparta, deje su comentario, su duda o su inquietud. Aquí yo estoy tomando la pieza del costadillo y estoy asegurándome de que el margen de costura de los bolsillos me quede exacto. Listo, entonces estoy recortando y luego ubico que me quede exactamente donde deseo. Ahí hice una pequeña corrección y ya está. Listo, entonces vamos a retirar el molde y dejamos simplemente las telas. Bueno, ya aquí lo que voy a hacer es limpiar un poquito la tela que me sobró, que con esta tela vamos a hacer el chaleco, pero antes voy a cortar lo que es la aletilla y el aletillón, que ya cuando saqué el molde les enseñé cómo hacerlo. Entonces lo vamos a colocar sobre la tela. Aquí yo tengo la tela doblada, pero vamos a cortar así de esta forma, dos piezas, pero vamos a retirar ahorita una, que es el aletillón, esta pieza grande, y luego con la que me quede vamos a ubicar la aletilla, asegurándome de que el derecho de la tela me quede correctamente. Y aquí ya tenemos la aletilla. Las piezas que voy a entretelar son la aletilla, la pretina, y vamos a cortar un pedacito de entretela para colocar en el bolsillo. En la pieza delantera del pantalón vamos a colocar, donde va a ir el bolsillo, vamos a colocar un pedacito de entretela. Esto para que le dé firmeza y el bolsillo no se nos abra, no se nos desboque, porque suele pasar que cuando cosemos se tiende a estirar. Entonces miren, esta es la parte donde va a ir el bolsillo, entonces recorto más o menos unos 2 centímetros y medio de ancho. Luego lo voy a fusionar con la plancha para que me quede bien bonito. Y a la aletilla, como esta tela es bastante delgada, le voy a colocar entretela solamente a la aletilla. Aquí pasamos ya a la confección. Esta pieza la voy a dejar a un lado y vamos a tomar esta pieza donde va a ir el bolsillo y vamos a empezar a trabajar esta parte. Vamos a tomar la pieza pequeña del bolsillo, del fondo del bolsillo, y vamos a coser. Miren que yo ahí hice una línea por donde voy a coser el bolsillo para que me quede más preciso y me queden exactamente los dos del mismo tamaño. Yo me tomé el tiempo para medir, hacer una línea y coser. Aquí vamos cosiendo y cuando lleguemos al final de la medida del bolsillo giramos y cosemos así, haciendo un ángulo, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un piquete, pero primero vamos a hacer el otro lado. Entonces coloco el bolsillo derecho con derecho y empezamos a coser. Aquí empezamos de abajo hacia arriba, entonces cosemos la costurita hasta ahí, 1 centímetro, volteo y continúo cosiendo la boca de bolsillo. Ahí lo tenemos, así es como se ve. Y ahora vamos a hacer el piquete, miren, aquí en toda la esquina en diagonal, de esta forma, para luego voltear y que nos quede así. Pero vamos a hacer un pespunte por la parte interna del bolsillo. Aquí pasamos de una vez a hacer el otro piquete de esta forma. Y hacemos el pespunte por la parte interna pegadito a la costura. Y así es como nos debe quedar. Hacemos la misma operación a ambos lados. Después de ya de tener esta pieza así como la pueden ver, miren, esta es la parte del revés, ahí se ve el bolsillo. Vamos a planchar para que se vaya viendo bien bonita la costura y de esa manera nos
facilita el trabajo. Listo, miren, aquí estaba haciendo el otro bolsillo y así es como queda. Bueno, ya aquí planchamos el bolsillo. Vamos a hacer un pespunte en la boca del bolsillo por el derecho al ancho del pie de máquina, más o menos es como 5 o 6 milímetros. Me bajo 1 centímetro por donde termina el bolsillo y así me debe quedar. Ahora vamos a ubicar la pieza del costadillo. Colocamos derecho con derecho del pantalón. Pero miren ustedes, fíjense bien cómo debemos ubicar la pieza. Aquí voy a medir desde el costado 6 centímetros. ¿Por qué 6 centímetros? Porque tenemos en el costado 1 centímetro de costura y esta pieza debe quedar midiendo ya al final 5 centímetros. Pero aquí tenemos 6 porque tenemos el margen de costura. Vamos a ubicar de esta manera y aquí en la parte de abajo debe quedar alineado el bolsillo de esta forma. Yo creo que se entiende mejor viendo que explicando. Entonces por eso les pido que estén muy atentas. Miren cómo ahí los bolsillos en la parte de abajo quedan alineados. Y vamos a coser 1 centímetro de esta forma hasta la boca de bolsillo. Miren, hasta ahí, hasta donde está el ángulo de la boca del bolsillo, hasta ahí vamos a coser, hasta ahí. Y así es como queda. Luego giramos la pieza y por el derecho se debe ver así. Listo, miren. Así queda embonado el bolsillo. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es coser el fondo del bolsillo, pero antes vamos a terminar la costura que une el costadillo y la parte delantera. Vamos a coser desde ahí donde termina el bolsillo hacia abajo. Pueden hacerlo en una sola costura, pero yo quise hacerlo primero lo que es la parte del bolsillo y luego terminar abajo. La otra parte ya se darán cuenta, o sea, el otro lado se darán cuenta que lo hice de un solo recorrido. Así está. Y ahora, como les digo, vamos a unir estas dos piezas, que es los fondos de bolsillo, para ya formar lo que es el bolsillo de una vez. Ahí acomodo, miro que me haya quedado muy bien y vamos a coser por acá. Aquí coloco alfiler para que no se me esté moviendo. Yo sigo ahí mostrando cómo va quedando. Listo. Bueno, quito esos alfileres que había colocado y voy a fijar solamente las piezas del bolsillo para ya pasar la dicha costura. Empezamos a coser aquí en la parte de abajo y vamos cosiendo a 1 centímetro. Este bolsillo yo lo hice hasta la cremallera, pero si ustedes lo quieren hacer así recto, miren, también lo pueden hacer. Simplemente van a hacer el corte ahí donde les acabo de indicar con mi dedito cómo iría el corte. Y ya lo tenemos. Listo, ya está cosido por acá y ahora lo que tenemos que hacer es pasar la remalladora. Vamos a hacer el otro lado para luego pasar a remallar. Listo, entonces miren nuevamente la operación para que se entienda. Colocamos esta pieza con el derecho hacia arriba y vamos a marcar los 6 centímetros desde el borde. Luego tomamos el delantero que tiene la pieza del bolsillo y vamos a colocar, bueno, aquí primero voy a hacer el pespunte porque no lo había realizado, el pespunte que va en la boca del bolsillo. Entonces hice el pespunte y luego voy a montar derecho con derecho, pero miren que un bolsillo queda para acá y el otro queda para acá. ¿Sí? De esa manera es que debe quedar. Colocamos alineando la parte de abajo, miren ahí, y coloco alfiler. Me aseguro de que quede por la línea que acabo de marcar con lápiz. Coloco alfiler y voy a girar y voy a coser desde la boca del bolsillo todo el recorrido hasta la bota del pantalón.
Y así vamos hasta el momento. Miren cómo quedan los bolsillos. Ahora giramos y así es como nos queda. Listo, miren el bolsillito cómo queda. Aquí voy a asegurar con un alfiler. De esta forma vamos cuadrando bien. Esta tela, como es una seda, no es una seda brillante como la seda normal, la seda princesa, no, es un tipo de seda diferente. Y ahora vamos a coser el bolsillo. Acomodamos bien las piezas del bolsillo y cosemos también a 1 centímetro como ya hicimos el otro lado. Miren que la costura en el bolsillo queda para la parte interna, o sea, miren cómo se ve escondida. Vamos a remallar toda esta parte y después vamos a planchar y vamos a hacer el pespunte de aquí para abajo para que quede el pespunte como continuo en el costado desde el bolsillo. Aquí me aseguro de que me quede perfecta la medida. Aquí quise fijar en la cintura, pero solamente lo hice a este lado, al otro lado no lo quise hacer, quise esperar más bien a pasar la remalladora para ir mirando cómo se ve aquí. Listo, entonces ahora sí vamos a pasar a remallar. Vamos a colocar esta pieza pequeña hacia arriba para que nos quede por el derecho la puntada. Miren, aquí vamos cosiendo el bolsillo y terminamos. Listo, miren cómo se ve de bonito. Ahora el otro lo empezamos de arriba hacia abajo. Aquí estamos cosiendo el bolsillo, llegamos aquí al ángulo con mucho cuidado y terminamos en el bajo del pantalón. Listo, así se ve. Aquí voy a aprovechar y voy a coser el aletillón aquí en la parte de abajo. Esto lo puedo hacer con la remalladora o también lo puedo hacer con la plana. Volteo y aquí voy a asegurar con un alfiler porque primero voy a pasar la aletilla. Empiezo la aletilla de arriba hacia abajo terminando en la curva. Listo. Y el aletillón empiezo en la parte que emboné, la parte de abajo, y termino en la parte de arriba. Esto se hace de esta forma para que nos quede la puntada por el derecho. Aquí ya pasamos nuevamente a la máquina plana y lo que vamos a hacer es preparar el posterior, así que vamos a realizar las pinzas. Confecciono la pinza y así es como se ve. Aquí vamos a planchar para que se acomode bien bonita la pinza. Hacemos la otra pinza y luego de hacer nuestras pinzas vamos a unir por la entrepierna el pantalón. Entonces vamos a colocar un delantero y un posterior correspondiente a cada lado. Entonces miren, aquí coloco derecho hacia arriba, busco el delantero que corresponda. Aquí se me olvidaba que tengo que hacer el pespunte. Entonces vamos a hacer el pespunte que les indiqué, que va al ancho del pie de máquina, que va a llegar a unirse con el pespunte del bolsillo. La idea es que aparezca una sola costura. Listo, entonces llegamos al bolsillo, ya bueno, ya casi llegamos. Aquí vamos con mucho cuidado. Esta costura la vamos a llevar justo hasta donde está el límite del bolsillo. No lo podemos subir más arriba porque entonces le vamos a reducir el bolsillo. Miren, así es como debe quedar. Listo, ahora vamos con el otro lado. Entonces empezamos de arriba hacia abajo. Empezamos ahí justo donde termina. Por eso les dije que la costura de la boca del bolsillo la llevamos 1 centímetro más abajo para que cuando empecemos este pespunte iniciemos justo donde termina el bolsillo. Así es como se ve. Y aquí ahora sí voy a fijar
estas piezas para tenerlas ya listas para cuando vayamos a montar la cremallera. Cuando yo hice el patronaje aquí en la parte del bolsillo, donde estoy aquí iniciando la costura, yo le dejé medio centímetro hacia afuera, pero en este caso de este pantalón no me funcionó, así que se la voy a estar retirando cuando esté remallando. Ahí se le alcanza a ver, miren ahí. Listo, entonces el otro lado aquí fijé que me faltaba fijar solamente esa parte. Ahora sí vamos a unir la entrepierna, entonces colocamos derecho con derecho y vamos a unir la entrepierna. A mí me gusta pegar la cremallera de esta manera, primero cerrar la entrepierna, luego remallamos el tiro y luego empezamos a unir el tiro. Otra manera de colocar la cremallera es unir el tiro de posterior por separado y el delantero por separado y luego unir todo lo que es la entrepierna, pero a mí de esa manera, aunque anteriormente la utilizaba, me gusta más así porque queda más prolija la costura. Con diferencia a cuando realizamos un pantalón de mezclilla, un pantalón tipo jean o un pantalón en drill, que el cierre o la cremallera se monta de otra manera. Ya en el canal tenemos videos de cómo montar una cremallera para jeans. Entonces ese ya es otro tema, otra técnica diferente. Miren, aquí le corté el sobrante del bolsillo y estamos remallando lo que es el tiro hasta el posterior. Ya teniendo los tiros remallados, aquí estoy remallando la otra entrepierna de esta forma y aquí pasamos a montar la cremallera. Ya está listo. Ahora vamos a colocar la aletilla. Ahí tenemos la marca hasta donde va la aletilla, entonces la ubicamos, cosemos a 1 centímetro, hasta ahí es donde termina. Ahí me ubico la aguja abajo, volteo y hago un pespunte, una costura de carga de esta forma. Listo, aquí recorto este piquito que me queda para que vaya quedando limpia la costura. En un video anterior me dijeron que por qué empezaba de atrás hacia adelante. Bueno, aquí voy a empezar de adelante hacia atrás. El orden de los factores no altera el producto, entonces vamos a iniciar 1 centímetro por encima de la aletilla. Iniciamos a 1 centímetro, vamos a coser todo el tiro. Importante en el tiro hacer doble costura para que esta puntada quede reforzada y no se nos vaya a romper, ya que ustedes saben que al agacharnos, sentarnos o hacer movimientos, esta costura se puede romper. Entonces por eso le hacemos esta doble costura. Hay personas que le hacen hasta 3 costuras, pero yo creo que con 2 es más que suficiente. Listo, pero siempre 2, nunca 1. Terminamos de reforzar el tiro y así es como se ve. Ahora voy a ubicar el cierre en esta parte donde no tiene la aletilla. Lo colocamos borde con borde, borde de la tela con el borde de la cremallera, coloco el prensatela de colocar cierre y vamos a coser pegadito a las muelitas, no tanto porque luego se nos dificulta subir y bajar el carrito, pero sí debe quedar pegadito. Listo, ahí está. Y ahora me voy a ir por el derecho y voy a montar la parte derecha sobre la izquierda, la voy a sobreponer más o menos unos 3 o 4 milímetros y voy a pasar un hilván para asegurar esta parte. Hay momentos en los que ustedes ya me han visto colocar el cierre o la cremallera y no lo hilvano, pero en ocasiones me gusta hacerlo. También depende mucho del tipo de tela. Si la tela es fácil de manejar, pues no hay necesidad de colocar el hilván. Pero si es una tela que es un poquito movediza, sí es bueno hacerle el pespunte o el hilván, perdón, hilván, esto no es pespunte,
con aguja e hilo. Listo, entonces aquí volteamos por el revés y vamos a fijar el cierre a la aletilla, así como lo pueden ver. Aquí también, si quieren, le pueden pasar 2 costuras, a mí me gusta pasarle solamente una. Y luego pasamos a hacer la puntada decorativa, pero también esta puntada también es funcional, es decorativa pero es funcional. Tiene forma de J, aquí mire, terminamos en curva y yo siempre le dejo de ancho 3 centímetros. Entre 2.8 3 centímetros le podemos dejar a esta costura. Eso sí, los que estaba jalando ahí, como ustedes pueden ver que lo jalé fuerte, no son de la costura, es un hilo que quedó ahí atrapado. Listo, miren, así es como queda por el revés. Ahora colocamos el tapacierre, ubicamos que tape totalmente la cremallera y vamos a coser guiándonos por la costura anterior. Cosemos hasta el final, utilizando la cremallera el pie de cremallera. Así es como se ve. Y vamos a cortar el sobrante, pero antes vamos a coser aquí para que no se nos vaya a salir el carrito. Cortamos el sobrante y así es como se debe ver. Mire, parejito, bonito. Ahí vamos a planchar para que se nos vea bonito. Vamos ahora a montar la pretina. Bueno, quiero decirles antes que el costado, no se me grabó esa parte donde unir los costados, pero es sencillo, es una costura, unir los costados y luego remallar. Aquí estamos haciendo el montaje de la pretina. Vamos a coser por la parte de arriba de la pretina, unimos las 2 piezas, la que tiene entretela y la que hace las veces de forro. ¿Listo? Cuando hacemos un pantalón con pretina, la parte de la pretina que lleva entretela es la que queda hacia afuera, o sea, la que vemos. Cuando hacemos un pantalón con vista, sí se entretela es la vista, o sea, la que va por dentro. Parece contradictorio, pero eso es como el derecho de las cosas, por decirlo así. Ahora estoy haciendo el pespunte de la pretina, que lo hacemos por la parte del forro, ¿sí? Direccionamos la pestaña de costura hacia la parte del forro y hacemos el pespunte. Aquí terminamos y después de esto vamos a planchar. Listo, doblamos así y planchamos bien. Ya tenemos planchado y remallado, remallamos lo que fue la parte del forro. Ahora vamos a ubicar la pretina, la parte del centro de la pretina con el centro posterior y vamos colocando alfileres así, distribuyendo de una manera adecuada para que la pretina no nos vaya a quedar embolsada y nos quede centradita. Entonces miren, aquí colocamos alfileres, aquí en el costado colocamos y ahora nos vamos al delantero. Aquí en esta parte me debe sobrar 1 centímetro porque yo corté la pretina exacta. Vamos a iniciar aquí y vamos a coser a 1 centímetro también. Recuerden que dejamos 1 centímetro de margen de costura, eso lo debemos respetar. Cosemos. Al llegar al costado retiramos alfiler y continuamos con la costura. En el centro posterior, en la costura del tiro, me gusta siempre dejar la costura abierta porque como ahí quedó por separado, entonces me gusta dejar la costura abierta para que se vea bonito. Y aquí al final me deben de sobrar 4 centímetros, o sea 5, pero debo dejar 1 de margen de costura. Miren, esta parte aquí, entonces ahorita la voy a recortar. Aquí pueden planchar ustedes, pero antes vamos a verificar que quede alineado aquí en la cintura. Si no nos queda alineado vamos a corregir, pero aquí en este caso me quedó bien. Recorto los 4 centímetros y dejamos 1 para margen de costura. Y vamos a embonar la punta de la pretina, que lo voy a dejar a que ustedes lo vean y se entienda mejor viendo que explicando con palabras.
Ya terminando de embonar, voy a voltear y voy a mirar que me haya quedado bien. Si me quedó bien, volteo por el revés y voy a recortar la esquina en diagonal. Aquí me cuido de no cortar el pantalón, solamente la pretina. Y así vamos a girar y ya nos va a quedar bien esta parte. Aquí con un alfiler vamos a sacar la puntica con mucho cuidado, sin deformar la punta. Listo, ahí quedó bien. Y luego vamos a hacer el otro lado. Aquí sí les voy a explicar, a ver, para que ustedes me entiendan. Volteamos así por el revés. Inicio en esta parte. Y aquí voy a coser justo hasta donde está la costura. Volteo, trato de meter el pantalón hacia adentro de la pretina. Coso más o menos 2 centímetros y termino. Corto en diagonal. Giro, saco con cuidado la punta y ya está. Ok, ahora vamos a repisar la pretina, que en este caso yo sí voy a hacer la costura por encima de la pretina. Hay ocasiones que hago la costura oculta, pero en este caso lo voy a hacer por encima. Listo, entonces vamos cosiendo y voy acomodando la parte de abajo. Si ustedes quieren pueden planchar también la pretina, es mucho más fácil cuando planchamos. Vamos cosiendo, aquí voy acomodando, miren, como la parte de abajo. Y así hasta terminar. Aquí voy mirando cómo me va quedando, miren que esta parte quedó embonada y de aquí para allá queda viéndose el remallado. Pero si ustedes no quieren hacer que se vea el remallado, pueden ir doblando la pretina toda para que quede embonada y no se vea el remallado. Pero a mí me gusta que quede así. Me parece que se ve bien, no se ve mal. Continuamos. Aquí ya vamos terminando, vamos acomodando bien. Lo importante es que la pretina no nos vaya a quedar como torcida, que se vea como embolsada. Listo, ahí está. Voy recortando los hilos y así es como se ve. Listo. Y ya aquí está el resultado final. Pero para que ustedes lo puedan apreciar mejor, aquí está la modelo con su pantalón que le gustó mucho. Espero que a ustedes les haya gustado también. Muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video que va a ser el del patronaje del chaleco que va a acompañar este pantalón. Me despido. Muchas bendiciones. Chao, chao.